Bueno, estamos con Kevin Bryan, historiador, profesor, grosso, no sé cómo presentarlo. Kevin, bienvenido a Frecuencia Joven, bienvenido a Radio Vorterix. Bueno, muchísimas gracias y gracias por tantos elogios. Nada, felicitarlos también por este comienzo en esta radio y bueno, nada, la verdad siempre es un placer estar con ustedes. Bueno, gracias Kevin. Si tuvieras que elegir el periodista más grosso de la historia argentina, ¿cuál sería? Y es bastante complicado porque ha habido un montón, obviamente. Sí. A mí me gusta siempre en esta cuestión, y un poco haciendo una reminiscencia en esta cuestión histórica, justamente aprovechando que ayer fue el Día del Periodista y demás, de plantear muchas veces, no sé si es el mejor, pero sí por ahí sentar esta cuestión de los orígenes, ¿no? Sí. Porque por ahí esta cuestión de quién es el mejor y demás está muy vinculada a la cuestión subjetiva, ¿no? Sí. Pero hay cuestiones donde siempre cuando vamos a quién fue el que originó todo esto y demás, por ahí hay como cierto consenso, ¿no? Entonces, justo como, bueno, se conmemora cada 7 de junio y demás, a mí me gusta hablar de la figura de Moreno, ¿no? Que a partir de un diario, ¿no? Que obviamente es la Gaceta de Buenos Aires y demás, pudo hacer un andamiaje sobre unas cuestiones indispensables en aquel momento, ¿no? Como era la cuestión revolucionaria, ¿sí? La causa revolucionaria. Pensándolo desde ese lado, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me gusta pensar el periodismo no solamente desde una manera que obviamente es importante, pero es la forma de la autonomía, la independencia y demás, sino también pensarla como algo que muchas veces no está ligado directamente a las autoridades que están de turno y demás, ¿no? Como a esa cuestión de desafiar ese orden o ese ordenamiento y demás. Periodismo idealista sería. Exactamente. Y si vamos a los orígenes, bueno, cuando surge la Gaceta, que surge con esta idea y demás, bueno, las ideas de Moreno están vinculadas a eso. No sé si podría decir que fue el mejor, pero sí fue el que sentó las bases. Y un poco está bueno siempre reivindicar que la idea del periodismo es esa, ¿no? Es esa idea de la autonomía, de poder plantear y de hacer diferentes cuestiones que le permitan verdaderamente al periodista mantener una línea de coherencia, ¿no? Y como pasa muchas veces también que se notan bajadas de líneas y demás que tienen que ver muchas veces, como decían en la parte anterior, esta cuestión de las bajadas de línea que son oficiales y demás y que van tergiversando bien ese rol del periodista. Viendo un poco más acá a la historia, ¿qué pasa con Prensa Latina? ¿No hubo un quiebre ahí, o sea, en lo que es la historia del periodismo, como para volver el orden establecido en ese momento a su cauce natural de lo que debería ser el periodismo? Claro, bueno, como un poco lo veníamos mencionando, a nivel latinoamericano es terrible la cantidad de denuncias que hay, pero en un montón de países donde incluso se habla de una especie de violación de estos aspectos que tienen que ver con la prensa y demás, en países como México, Colombia, es realmente terrible. No solamente porque se habla de una presión estatal, que es real, sino que se habla también de la presión paraestatal, que tiene que ver muchas veces con estos factores que tienen que ver con organizaciones paramilitares y demás, que también tienen su peso en estas cuestiones. Entonces, ahí podemos ver que la desaparición de periodistas es terrible. En Brasil mismo, también el año pasado tuvimos la desaparición de varios periodistas y varias periodistas mujeres, bien, también que se dedicaban a trabajar sobre cuestiones mucho más problemáticas, bien. Bueno, hubo un caso, te voy a cortar, hubo un caso de un sicario que se metió dentro de la radio como estamos haciendo nosotros en este momento hablando, y lo asesinó en vivo. Exactamente, ahí. En vivo. Eso también muestra un poco el nivel de cómo se están manejando las cosas. Pero impunidad, también, ¿no? La impunidad. Pero también a mí me gusta pensar en este sentido de que no es solamente una articulación de una banda delictiva, sino que hay también una cierta cuestión, como dije, paraestatal y demás, que es mucho más grande y que le da una complejidad mayor a todo este asunto. Entonces es como que, por lo menos en América Latina, yo veo que esta cuestión de la libertad de prensa está muy tomada con pinzas. O sea, se pueden expresar las ideas, pero hay que tener cuidado, ¿sí? Y cuando se expresa mucho, ya se cruza el límite de esta cuestión de las fuerzas paraestatales y demás que están siempre latentes. Y en América Latina, los estados no garantizan eso, sino que hasta a veces son cómplices de esos procesos. Es algo lamentablemente que sucede en varias partes del mundo. Yo tuve la oportunidad, al comienzo estaba contando un poco de viajar a Italia, de estar también por allá, y este tema de la libre expresión en los medios de comunicación es un tema que se habla mucho, porque por ejemplo Berlusconi hoy en día es prácticamente dueño de la mayoría de los medios de Italia, y es muy difícil cuando vos tenés un monopolio mediático poder garantizar una información, no te digo objetiva, porque esa idea de la objetividad creo que es algo que quedó viejo. Es imposible la objetividad en total,
pero sí una información variada desde varios puntos de vista, y cuando tiene que golpear de alguna manera a alguien lo puede hacer sin ninguna restricción. Se hace muy difícil cuando se generan esos monopolios, y es algo que se replicó en varias partes del mundo, en varios países del mundo. A mí me resulta interesante, tomando un poco todo esto que venimos diciendo, que también hay me parece a mí, una falsa idea de lo que es la libertad de expresión y demás. Por ejemplo, en los países europeos, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de... Está bien, en Europa han tenido una tradición de que han tenido dictaduras, han tenido procesos nefastos realmente. Sí. Nosotros también los hemos tenido, pero bueno, en Europa por ahí hay también una tradición que es anterior. Han tenido que atravesar el fascismo y demás, y saben lo que es también la censura y demás. De hecho, claro, a nivel mundial, el Día del Periodista se conmemora el 8 de septiembre por un periodista que fue asesinado por los nazis. Entonces, bueno, hay como una cuestión relacionada a eso. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué digo que es como una falsa idealización que se hace eso? Porque también está esta cuestión de que están los monopolios de por medio. Y esos monopolios nadie se habla. También es una forma de ejercer cierto control. Y hasta te diría, de manera indirecta, pero una censura también sobre los espacios menores, ¿no? Totalmente. ¿Qué pasa acá en Argentina? O sea, hay un poco también eso de que yo soy dueño del medio y si no decís lo que yo quiero te rajo. O sea, pasa una cosa así. Sí. No tanto con el tema de la violencia que se ve en otros lugares, sino es un poco de la coacción laboral que existe. Sí, Argentina está como en un punto medio. No existe una libertad de prensa total, no se llega a los extremos por ahí tan radicalizados que tienen otros países latinoamericanos, pero está esta cuestión, ¿no? Acá tenemos verdaderamente auténticos monopolios, ¿no? O sea, lo podemos decir así nomás. Y cuando en su momento, hace unos cuantos años atrás, se planteó la idea de una ley de medios y demás, que podía haberse retocado con algunas cosas y demás para haberse modificado y darle verdaderamente más importancia a lo que es la libertad de prensa realmente. Sí. Pero bueno, también relacionado a todo esto, a toda esta problemática, de que hay obviamente monopolios que no quieren ceder y esos monopolios son los que ejercen esta cuestión que decíamos recién, ¿no? De si no estás de acuerdo con la misma línea que yo, directamente te rajo. Y es esa la línea que se sostiene acá en Argentina. Y no hay un monopolio, sino que hay dos o tres que son los que se disputan la mayoría de la hegemonía y el control de la prensa acá en Argentina. Acá en Rosario también tenemos una situación bastante parecida. Sí. Algo que se estableció mucho, pienso, yo no sé, corregime vos cualquier cosa, con el tema de papel prensa durante los años de la dictadura, ¿no? A partir de ese momento se genera como una especie de quiebre con respecto a todo esto que estamos hablando. Si bien había en algunos otros momentos, pero hay algunos intentos gubernamentales por ejercer un control sobre la prensa y demás, pero obviamente el momento donde ocurre lo de papel prensa es un quiebre. Es un quiebre y ahí tenemos después ya, bueno, esa especie de surgimiento monopólico que va y avanza y avanza y avanza. Se termina de consolidar en los años 90, bien, sin lugar a dudas, por el tipo de ideología que estaba al tanto y bueno, y todo este tipo de cuestiones. Pero sí, es un momento de quiebre, sin lugar a dudas, para entender esa concentración, por lo menos, de esta cuestión que tiene que ver con la prensa y demás. Bien. ¿Vas a volver en algún otro momento, Kevin? Sí, por supuesto. Charlar de otras cuestiones un poco por ahí, con un poco más de tiempo, pero... Sí. Pero obvio, aparte es una cuestión muy interesante también para entender, porque aparte tiene mucha actualidad todo este tema. La verdad que es muy interesante. Sí, sobre todo en estos momentos políticos que esto se vive. O sea, uno prende la televisión y lo ve. En la facultad misma de comunicación te hacen hacer ejercicios básicos sobre este tema y analizar los discursos, analizar cómo presentan los discursos diferentes medios, y es algo que o te da risa o te da ganas de salir a denunciar todo y decir, estamos frente a una farsa. Exacto. Y como decía Estela Caloni en la entrevista, muchas veces es una farsa, o son mentiras, o son manipulaciones que cuestan vidas. Claro. O sea, en Argentina y en cualquier parte del mundo, más allá de que hoy nosotros no veamos asesinatos a periodistas, gracias a Dios, en Argentina, pero la limitación de la información es una herramienta muy violenta. La manipulación de la información es una herramienta muy violenta por parte del poder para mantener un pueblo ignorante y por lo tanto seguir manipulándolo hacia el lugar que quiere. Exacto, y para seguir ejerciendo también un control sobre cuestiones como las elecciones y demás, ¿no? Porque también todo está relacionado a toda esta cuestión que veníamos planteando. Muchísimas gracias, Kevin. No, de nada, muchas gracias a ustedes.